Luis, Luis, y ahora Luis, ¿cómo tú vas a salir de esta camisa de 11 varas que tú te metiste, Luis? Mira ahora quién está ahí en el río, mira ahora quién viene ahí, Luis, sí. Ese que tú protegiste en territorio nuestro, sí. Barbecue y el ministro que todavía siguen en territorio nuestro y desde el territorio nuestro gobernaban el suyo. Luis, Luis, Luis. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¡Oche! Llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo de las redes. Sin pelo en la lengua, el pan, pan, al vino, vino. Voy a tener que dejar este tema. Voy a tener que salirme de este tema porque ya hasta amenazas estoy recibiendo. Y nosotros nos meneamos en varios estados en Estados Unidos que tienen muchos vecinos. Y los vecinos se les mete una loquera y son peligrosos. Pero quise traerle esta última información. Solamente usted me saca, usted, el dueño de esa bandera, me puede decir, Malón para, mejor salva tu vida, o Malón sigue hasta el final. Porque el que no se quiera morir, que no nazca en esta vida, pero tienen ustedes que unirse. Mira esto, ya llegó Barbecue a la frontera, ya llegó Barbecue al canal, ya llegó Barbecue al río. ¿Qué van a hacer los soldados de nosotros con una carabina al hombro de cuando Trujillo allá? ¿Qué van a hacer los nuestros y están con una arma vieja frente a toda esa vaina que llevan esos tigres ahí armados hasta los dientes? Ya Barbecue está allá. Y lamentablemente Barbecue y el ministro, que son los líderes que quieren gobernar los vecinos, Luis lo tiene en nuestro territorio. ¿Ustedes vieron el video anterior? Lo que pasa es que Facebook, Instagram, ahora cada vez que ve un videito de estos picantes, lo tapa. No lo quita porque no infringen nada, pero lo tapan para que ustedes no lo vean y no te llega la notificación. Entonces riega la voz tú. Tú estás aquí, dale luz, mira, dale valor de ese dedo y compártelo para que todos vean, porque hoy les voy a demostrar que Luis vendió el río en el 2021. Después de ver este movimiento que están celebrando los vecinos, y que los vecinos están en forma desafiante, y que los vecinos no piensan doblar ni doblegarse, ni quitarle el canal tampoco, vengo a decirle a ustedes que ellos tienen la razón, que nosotros, ustedes, por andar atrás de estos programitas viralatas, por andar atrás, y que dijo fulanita, y que dijo fulanito, y estos programas mediocres de RD. 2021, el río se le vendió a los vecinos. Y aquí te tengo la prueba. Ponme la foto, míralo ahí. Listín Diario. Esa es una foto de vieja, eso no es de ahora. Eso es una foto del 2021. Listín Diario publica, el gobierno le da luz verde a los vecinos para que saquen el agua del río, para que cojan el agua del río, para que construyan el canal, y míralo ahí. 2021 ya ese canal estaba comenzado. 2021 Luis filmó con ellos y les regaló el agua del río Dajabón. 2021 Luis llega a la presidencia buscando cuarto, hambriento, entran en 2020. Inmediatamente le ofrecieron un billete de los vecinos para sacarle el agua del río y Luis lo filmó, míralo ahí. Esa publicación es del 2021, eso no es de ahora. Y le preguntamos, Luis, pero enseña el tratado que tú firmaste. Enseña el tratado para que ellos enseñen el tratado de ellos. Para que se vea ahí donde tú firmas y tú dices que sí, que ellos pueden cogerle el agua del río Dajabón. Que el río Dajabón es de ellos. Tú fuiste que lo firmaste, Luis. 2021, míralo ahí. Y yo arriesgando mi vida aquí. Y tú sentado en una silla vendiendo todo. Real. Y ahora privatizaste el agua nuestra. ¿Sabían ustedes que Luis vendió el agua de RD también? ¿Sabían ustedes que Luis privatizó el agua en nuestro país? Que ya en nuestro país el agua no es nuestra. Que en nuestro país ahora hay una empresa de allá del Medio Oriente que si le da la gana cierra toda la llave y tenemos que mía para beber. ¿Ustedes no lo sabían? No lo sabían. Te digo porque ustedes no lo sabían. Porque ustedes lo que están pendientes a programitas. A programitas que se andan tirándose uno con otro. Despierta pueblo. Despierta yañamesada. Por eso es que el gobierno no le importa que ustedes vayan a la escuela. Tú no ves que en Higüey hay más de 8,000 niños que no tienen escuela.
que no fueron permitidos a la escuela. Más de 8,000 para allá arriba, para los lados de Higüey, el Facebook, Romana. Pero ustedes no lo saben. No, ustedes no lo saben, porque ustedes lo que están pendientes a los programitas estos de YouTube, que te publican la misma mierda de tú. Y después quiere que otro salga a pelear por ti. Estoy arriesgando mi vida por defender una tierra que ni a ustedes mismos le importa ya. Nosotros los que estamos en el extranjero estamos bien, tenemos de todo. Es ustedes los que están allá, que cada día está más jodido y se va a joder más. Y uno aquí arriesgando la vida, regozo por ahí en uno de esos sitios. Me agarren. Ya todo el mundo, la familia mía, todo el mundo me dice, loco, suelta esa gente. Porque los que están allá están en teteo, los que están allá están en... Los que están allá están pendientes a que si fulanito despidió a fulanita, ¿qué va a decir fulanita? El otro programita que dijo, el otro programita que dijo. Un país que tiene una ñamesada tan grande, coño. Despierta, pueblo, despierta y míralo ahí. Que quien vendió el agua y el país, lamentablemente, fue Luis. Sácame del aire.